Muy bien, gracias hermanos por acompañarnos en esa lectura de Jonás capítulo 2. Si hay algo que quiero decir sobre Jonás es que encontramos en él diferentes tipos de oraciones, pero todas tienen ciertos elementos que son comunes. Hay oraciones en el libro de Jonás, hay más bien invocaciones a Dios. Son invocaciones, son un clamor delante de Dios. Encontramos las oraciones de los marineros. Vayan conmigo ahí a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, el verso 14. Es un ejemplo fiel de oración de los marineros. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Son ciertas expresiones interesantes en el libro de Jonás. Un libro muy pequeño, un libro profético, que parece más bien una historia, parece más bien una narrativa histórica, pero tiene declaraciones sumamente interesantes, como esta. Dice: invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos. O si ustedes ven en Jonás capítulo 2, dice en el verso 7, cuando en mí desfallecía mi alma, dice Jonás, del Señor me acordé. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y por último, pero no lo vamos a ver hoy, la población de Nínive. Después de que Jonás predicó, ellos proclamaron un ayuno, ellos proclamaron arrepentimiento. No hay precisamente una oración, pero evidentemente sus acciones y las palabras de quien dirigía esta ciudad estaban dirigidas a Dios. Tal vez Dios se arrepienta y no traiga sobre nosotros el mal que Él ha dicho que va a traer. Después veremos un poco sobre Nínive, más enfáticamente hablando del arrepentimiento en el libro de Jonás. Pero hasta aquí las oraciones en el libro de Jonás son interesantes. Recuerde, hay al menos tres: la de los marineros, la de Jonás y la de los pobladores de Nínive. Hay al menos tres súplicas en el libro de Jonás. Y esto debería a nosotros hacernos meditar, ¿no?, sobre cómo orar. Si aquí tengo un libro pequeño que está plagado de oraciones, yo debería aprender en este libro a leerlo, al meditarlo. Yo debería exponerme a esta verdad. ¿Cómo debemos de orar entonces? ¿Cómo deberíamos de orar? ¿Cómo deberíamos acercarnos a nuestro Padre Dios en oración? Bueno, un predicador muy famoso llamado Spurgeon decía: nunca hagas oraciones oblicuas. ¿Cuáles son esas? Las oblicuas. Tal vez Armando, que acaba de pasar matemáticas, ¿verdad? O Emanuel acaba de ganar matemáticas, dice Manuel, pero de abateo, sí, ¿verdad? Yo estaba bateando, así que no preciso cuáles son las oblicuas, ¿verdad? No hagas oraciones oblicuas, no hagas oraciones que están dirigidas a que los demás me escuchen para que después Dios me escuche. Esas oraciones que van así: primero, agradar al que me está oyendo o atacar al que me está oyendo, y que luego suba a Dios. Te pido por él, Señor, cámbialo o mátalo o algo, que se arrepienta. Te lo pido, Señor, ¿verdad? Primero que lo escuche el que está aquí y luego Dios arriba. No hagas eso, decía Spurgeon, un famoso predicador. No hagas eso. A mis hermanos aquí que nos ayudan a dirigir, yo les decía: bueno, hermanos, ahora algunos de ustedes van a realizar oraciones públicas. No se preocupen por quienes están ahí. Hablen con Dios. Hablen con Dios. Vaya delante de la presencia de Dios y comuníquese con Dios. Hable con Dios. Dele gracias a Dios. Pídale a Dios. Tenga presente que usted está pidiendo al Padre en el nombre de Cristo. Pero eso lo aprendemos desde los evangelios y desde el Nuevo Testamento. Pero ¿qué aprendemos desde el libro de Jonás? Al meditar en estas oraciones, entiendo al menos tres características. Una de ellas son oraciones sentidas. La segunda son oraciones profundas. Y la tercera son oraciones dirigidas a Dios. Están llenas de sentimientos, es el primer aspecto. Están llenas de sentimientos. Dice la Biblia que son invocaciones. Así lo declara: invocaron.
Su sentir proviene del momento cumbre en que la persona está experimentando. Simplemente para los marineros, para Jonás o para los ninivitas, su existencia humana estaba en juego. Su existencia estaba en juego. Esto genera una oración expresada con todo el sentimiento humano. Al referirnos a oraciones que están llenas de sentido, no decimos que la gente esté llorando, sino que es posible afirmar que la gente está sintiendo lo que expresa cuando usted lee el libro de Jonás. Es posible afirmar que la gente siente lo que dice. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Si nosotros consideramos a los marineros como un ejemplo, dice Jonás 1, 4 al 6. Vamos ahí, porfa. Jonás 1, 4 al 6. Pero el Señor, noten quién es el primero que genera todo esto. El Señor. ¿Quién es el primero que lleva a los hombres a orar? El Señor. Nosotros no oramos por nuestra iniciativa propia o privada, sino que el Señor hace que oremos. ¿Cómo lo hizo en el libro de Jonás? Pero el Señor, Jonás 1:4, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. No era un viento cualquiera, tiene una característica, es fuerte. Y hubo una tempestad que es calificada como tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Qué le parece a usted una experiencia como esa? Un viento fuerte, una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. En una ocasión estábamos con David y mi padre intentando pescar y nos tomó una tormenta. Tiramos ancla, pero la tormenta lo que hacía era hacernos dar vueltas y vueltas. Pero no estuvo a punto de romperse en ningún momento, a menos que un rayo nos cayera encima. Había tormenta eléctrica, viento fuerte, lluvia, toda la combinación que usted quiere. Y nosotros no somos marineros. Así que ya estábamos clamando al Señor. Tal vez pensaba yo esta noche, esta tarde, entregué mi alma aquí en este lugar, delante de la presencia del Señor. Pero esto, la connotación de esta tormenta, dice el versículo 4, era grande. El barco estaba a punto de romperse. Verso 5, los marineros, que no son cualquier gente. Yo no era un marinero, pero los marineros están acostumbrados a estas cosas. Los marineros que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar, dice, la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Noten el sentimiento de este hombre, el sentir del capitán. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piensa en nosotros y no pereceremos. Como les digo, declaraciones interesantes en el libro de Jonás. Quizá tu Dios piensa en nosotros y no pereceremos. O sea que estaban al borde de la muerte. Por eso decimos que son invocaciones llenas de sentimiento. Esta gente no está en un lugar tranquilo, ahí orando, con aire acondicionado. Esta gente está en un momento crítico, está en un momento de inflexión. Dios interviene o ellos mueren. Así que su oración está cargada de sentimiento. Y es sentida, es una oración que se siente porque el Señor la está causando. El Señor Dios es la causa primera de todas las cosas. Él es la causa primera de todas las cosas. Recuerde que causa, responsabilidad y culpa son tres cosas distintas. Él no es el culpable y Él no es el responsable, sino que es la causa primera. Alguien decía, ¿quién es el responsable? El marinero, porque se hizo a la mar. Él es el responsable. Él es responsable de sus actos. Él se hizo a la mar. Pero la causa de toda esta tormenta, ¿quién era? Dios. Dice el versículo 4, el Señor asume que Él es esa causa. Yo estoy detrás de esta tormenta que va a hacer a estos hombres orar. Mi amado, y cuando Dios está detrás de la tormenta, usted va a orar sentidamente. Eso es un hecho. El Señor te hará orar.
Cuando Ananías tenía que ir a orar, ¿verdad? No, Ananías no era. Recuérdeme el nombre, el que oró por Saulo. Ananías. Sí, ¿verdad? Sí, el otro es con Zafira y este otro Ananías. Gracias, en mi cerebro hizo como un circuito. Pero cuando este hombre tenía que ir a orar por Saulo, ¿qué dijo Dios con respecto a Saulo? He aquí él ora. Y le está diciendo, mira, puedes ir a orar por él tranquilo. Yo lo tengo orando. Yo lo bajé del caballo. Yo le pegué una impresión que en su vida él nunca ha tenido. Él se encontró directamente conmigo. Él no pudo seguir su camino. Ahora está ciego, está orando. Saulo y estaba respirando aún amenazas. Pero cuando el Señor se le aparece y lo derriba, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y esas palabras en griego significan que ya Saulo no era el mismo. Ya había sido domesticado. Toda su ira, toda su furia, toda su cosa se había ido. Ahora estaba quieto, ahora estaba en paz, ahora estaba tranquilo y dependiendo solamente del Señor y orando. Así nomás. ¿Qué haces aquí? Orando. Levántate, bautízate, lava tus pecados. Nosotros lo que vemos es un hombre derribado por el Señor. Mi amado, cuando el Señor es el que está detrás, usted va a orar. Así esté usted en medio de una tormenta o esté usted aquí con aire acondicionado, tranquilo y sentado ahí. Desde esas sillas, algunos han elevado sus más profundas invocaciones. Ahí desde la comodidad de esa silla, bajo aire acondicionado, rodeado de gente o completamente solo, nada de eso importa. Lo importante es que el Señor lo está motivando. El Señor es la causa de esa súplica y por eso la persona realmente ora. Además es sentida porque deviene del temor, del miedo, de la opresión. Dice que los marineros tuvieron miedo, estaban asustados, se dieron cuenta de su condición. Los atravesó un sentimiento de que vean, aquí vamos a morir, a menos de que Dios intervenga. Tanto así que se acordaron cada uno de todo su almácigo de dioses que tenían. Invocaron cada uno a su Dios con D minúscula, pero eso no detuvo nada. Eso no cambió las circunstancias. Hasta que se toparon con un hombre de Dios que estaba durmiendo en la bodega, al que le preguntaron, dinos quién eres, dinos qué haces, dinos por qué estás aquí. Y él explicó que él era un siervo del Dios Altísimo y que estaba huyendo de la presencia de ese Dios verdadero. Entonces ahora invocaron al Dios de verdad. Primero trataron de salvar a Jonás remando hasta la orilla, pero no pudieron, dice la Biblia, porque Dios lo estaba impidiendo. Así que no quedó más que clamar y decir en Jonás 1:14, entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos por causa de la vida de este hombre. No permitas que perezcamos. Esa palabra ya apareció en Jonás 1:6. Y no pereceremos. Tal vez tu Dios se acuerde de nosotros y no pereceremos. No permitas que perezcamos, 2 veces en el mismo capítulo, indicando que estos hombres sentían la opresión de perder su vida. Estos hombres sabían que estaban yendo hacia el final de sus vidas. ¿Quién no va a elevar una oración sentida en un momento como ese? Generada por Dios, llena de miedo, de espanto, de terror, y en tercer lugar es sentida porque genera diálogos que dejan ver el temor de esta gente. Levántate, invoca a tu Dios. Se nota por su diálogo que está sintiendo lo que dice. Todo ese primer capítulo de Jonás está lleno de eso. Pero también vemos eso en la vida de Jonás. Jonás también es un ejemplo de oraciones sentidas. Vamos a Jonás 2, versículo 2. Jonás 2:2. Jonás 2:2. Bueno, vamos a leer desde el 1. Jonás 2:1 y 2. ¿Lo tienen? Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, vean las primeras palabras. Qué raro, porque esas no son palabras dirigidas al Señor. Dice, en mi angustia clamé al Señor. Lo que nos dice es que la oración de Jonás está en un tiempo pasado, como algo que ya pasó.
pero deja ver la angustia. Dice Jonás, en mi angustia clamé al Señor. Esa expresión, mi angustia, deja ver que no solo los marineros sentían lo que decían, sino también Jonás. Jonás también estaba experimentando esa sensación que lo llevaba a invocar de una manera diferente. Y ya leímos también Jonás 2:7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Así que angustia, desfallecer del alma, miedo y temor, declaraciones como invoca a tu Dios, tal vez no pereceremos. Todo eso deja ver que esta gente sentía realmente lo que estaba diciendo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí como pastor me ocurre que a menudo escucho la oración de algunos hermanos y me pregunto si están mintiendo. Me pregunto si realmente están orando o nada más están cumpliendo con el deber. ¿Realmente sus oraciones son sentidas? ¿Realmente están sintiendo lo que dicen o solamente están diciendo? Solo están diciendo. Debemos tener cuidado con eso. En una ocasión se le pidió a un hombre que orara. Si a usted le ha pasado, examine por qué le pasa. Se le pidió que orara y él se pasó la oración diciendo: te pedimos, bendito Dios, por tu gracia, bendito Dios, que nos ayudes, bendito Dios, en lo que estamos haciendo, bendito Dios. Guíanos, bendito Dios. Cada palabra él incluía la muletilla: bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Al final, cuando ese hombre paró de orar, como 45 minutos, usted solo tenía en su mente la expresión bendito Dios. Y uno dice, wow, qué agotador. Se dice que cuando Spurgeon, a quien inicié citando, diciendo que no hicieras oraciones oblicuas, se dice que cuando Spurgeon oraba, la gente sentía que había ido al cielo con él. No cansados de una oración sin sentido, sino sintiendo que este hombre nos ha elevado hasta la presencia del Padre Dios. ¿Cómo logras eso en oración? Meditando en estas cosas. ¿Mis oraciones realmente son palabras sin sentido o son palabras llenas del sentido, del clamor que tengo? ¿Cómo son mis oraciones? Cuidémonos de eso, hermanos. A menudo oramos dando gracias por los alimentos. Asegúrate de que no estás orando como una lora, repitiendo una misma fórmula, sino que de verdad estamos dando gracias a Dios porque hay alimento sobre mi mesa una vez más. Asegurémonos que realmente hay un sentir en medio de nuestra súplica. Puede ser una invocación porque estamos a punto de la muerte, o puede ser una invocación del nombre de Dios para darle gracias. Como quiera que sea, eleva tu corazón al cielo y asegúrate de que tus palabras no son fórmulas muertas, sino sentidas súplicas delante del trono del Señor. Sentidas oraciones como las de estos hombres. Eran oraciones sentidas. Cada vez que te piden que ores, acaban de depositar sobre ti una gran responsabilidad. Pero en ese momento olvídate de todo y piensa solamente en Dios. Piensa solamente en tu Padre Dios. Tú y Él en comunión por medio de la oración. De manera que mis oraciones no sean fórmulas vanas, sino palabras realmente sentidas delante de su presencia. Repito, no significa que estemos llorando todo el tiempo o necesariamente. Sí significa que estemos completamente conscientes que de Él depende nuestra vida, que Él nos auxilia o nosotros perecemos. A mí me enseñaron a orar por los alimentos a través de una fórmula: bendícelos, Señor, que sean de bien a nuestro cuerpo. La verdad no estoy seguro si algunos me han caído mal, no fueron de bien a mi cuerpo. Así que a veces he cambiado esa fórmula y digo: Señor, te doy gracias por estos alimentos. Gracias por lo que tengo al frente. Gracias por lo que tú has provisto. Participo de ellos dándote gracias en el nombre de Cristo. Porque puede que Dios no quiera que me caigan bien, ¿verdad?
Dios quiera ponerme débil y hacerme sentir débil para que clame un poco más a Él. Como quiera que sea, es una petición. Si usted quiere pedir que caigan bien a su cuerpo, que así sea. Pero principalmente estamos agradeciendo a Dios por esto antes de comer. Estamos agradeciendo a Dios por esto. Así que recuérdenlo, las oraciones en el libro de Jonás están llenas de sentimientos. Sentimientos humanos. Primeramente, porque fueron oraciones provocadas por Dios. Dios se movió, Dios movió algo para que este hombre orara. ¿Cómo no ha de temblar el monte sobre el cual Dios se para? ¿Cómo no ha de humear el monte sobre el cual Dios está? ¿Cómo no ha de ser sentida la súplica de aquel que ora porque Dios ha hecho en él una obra de gracia? Porque Dios lo ha salvado. Por eso me parecen sospechosas las oraciones que se elevan de la garganta para afuera. Las oraciones que no tienen corazón. Me suena a veces a ignorancia, a desconocimiento o a ceguera espiritual, completamente. Y son audibles. Algunos de los santos son capaces de discernir y decir, qué raro ora, qué raro ora. Su oración está seca, su oración no tiene corazón, su oración es superficial, es vaga, su oración no es sentida en primera instancia. Pero no es la única característica de las oraciones en el libro de Jonás. La segunda de ellas es que son oraciones profundas. Están llenas de sentimientos humanos, pero también son profundas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son profundas? Dígame cuál de estos hombres está orando para que Dios le dé un bote nuevo. Señor, ahora que este se va a romper, dame un Defender, que sea un Land Rover. Algo así, yo no sé nada de náutica, así que no sé de nombres de barcos, pero probablemente algunos estarían orando por barcos nuevos y ahora lo quiero de color celeste. Nada de eso importa en ese momento. Sus vidas están en juego. Sus oraciones no están enfocadas en cosas terrenas. Sus oraciones no están enfocadas en el barco nuevo. No están enfocadas en un flotador de calidad de manera que yo pueda salir bien hasta la orilla. Sus oraciones son sencillas y son profundas. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor, que perecemos. Tú intervienes o nosotros morimos. Y eso es algo profundo. Eso no es superficial. Ellos no están pidiendo por una buena pesca. Ellos no están pidiendo por más plata en el bolsillo. Están pidiendo por ellos, por su vida. Vivimos o morimos, Señor. Todo depende de qué hagas tú, Señor. Eso es una oración profunda. No es una oración que está buscando alguna cosa superficial. Los marineros dicen, no permitas que perezcamos. Jonás dice, desfallecía mi alma. Y en Jonás 2:2, leámoslo. Jonás 2:2, ¿desde dónde dice que él elevó la súplica? Desde el seno del Seol pedía auxilio. Ahora leímos un salmo que decía exactamente lo mismo. Desde el seno del Seol. ¿Qué es el Seol, pastor? La mejor definición que he encontrado es esta: el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Claro, hay más detalles técnicos, hebreos, que dudo que a usted le sean de ayuda. El lugar de los muertos. El lugar donde la gente está muerta. La tumba, sí, pero no necesariamente. El Seol es el lugar de los muertos. Y dice Jonás, desde el lugar de los muertos yo elevé mi súplica. ¿Cómo ora alguien que está prácticamente enterrado? ¿Cómo orará? Estoy ahí sepultado y voy a decir, Señor, que cuando yo despierte mi billetera esté gorda, llena de plata, Señor. ¿Dirá eso el hombre? No creo. Desde el lugar de los muertos, ¿tú crees que orarías así? En la camilla de un hospital, totalmente quebrantada tu salud, diciéndote el doctor, mira, vas a morir. Llama a algún familiar para que ya te despidas algo. Si quieres te presto mi número de teléfono. ¿Usted cree que usted no? Primero voy a orar, Señor. Cuando yo salga de aquí quiero un carro nuevo, Señor. Una casa nueva, Señor. Eso es lo que yo necesito. No, mi amado. Usted no va a decir nada de eso. Usted va a decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Dame tu auxilio. Perdóname.
Yo tenía amigos traileros completamente profanos, inmorales, con vocabulario indecente. Y un día uno de ellos estaba contándome de una ocasión en que se quedó sin frenos por tanto frenar. Ya el camión no frenaba. Y él tenía que seguir bajando y venía cargado como con 40,000 kilos de algo en el camión. Y dice, mira hermano, porque ellos me decían a mí solo hermano. Mira hermano, ahí es donde uno le dice al Señor, Señor, ahí te voy. Decía él, ¿verdad? Ahí es donde uno le dice al Señor, Señor, ahí te voy. Y yo pude captar que el ahí te voy de él era profundo. No era superficial. Nada, ni siquiera se acordaba de familiares, de hijos, nada. Simplemente, Señor, ayúdame o estoy muerto. Tú intervienes o hasta aquí llega mi vida. Las oraciones en el libro de Jonás son profundas. Tan profundas como la que puede elevar un hombre desde el sepulcro mismo. Desde el lugar de los muertos pedí auxilio. Dice Jonás 2:6, vaya conmigo ahí. Otro ejemplo de la profundidad de la oración. Descendí, era tan profunda, dice Jonás, que la elevé desde las raíces de los montes. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con su cerrojo me ponía cerco. ¿Para cuándo? Para siempre. La tierra, ya imagínese usted dentro de un pez, bajando al fondo del mar, lo más profundo, sintiendo la presión de ese descenso. Y dice Jonás, la tierra me ponía cerco, me echaba llave para siempre. Y desde ahí, él se acordó del Señor. Jonás estaba como resistiendo buscar a Dios. Cuando la tormenta estaba brava, ¿dónde estaba él? Durmiendo. Cuando el pez se lo tragó, Jonás no dijo nada. Cuando el pez se fue en picada, Jonás vio hasta dónde iba a llegar. Y cuando Jonás dijo, me muero, ahí me acordé del Señor. Probablemente su alma, su mente, informada por lo que él conocía de Dios, ahora no fue el marinero, ahora fue su conciencia, informada por el Espíritu Santo, le dijo, Jonás, ora, ora, esto se hundió, estás muerto. Y Jonás dice, entonces invoqué al Señor. En el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. ¿Usted cree que lo había olvidado? No, él lo tenía presente. Él sabía que por eso estaba ahí. Pero Jonás probablemente no se sentía en condición de orar. Buscar al Señor del cual yo estoy huyendo. Vamos a ver qué pasa. Hasta el fondo del mar, hasta que la tierra puso cerrojo sobre él, Jonás dice, entonces ya me di cuenta. No está aquí relatado de esa manera, pero es lo que le está diciendo. Ya me di cuenta, no había más que hacer. Oraba al Señor o yo era hombre muerto. Entonces me acordé del Señor. Le hizo votos al Señor. Dice en los últimos versículos, versículo 9, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré. Señor, sálvame. Y yo voy a adorarte. Yo voy a servirte. Rescátame. Hazme salir libre, sano, salvo. Y yo te voy a dar honra, Señor. Y como eso ocurrió, él dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi amado, las súplicas en el libro de Jonás son profundas. Nosotros como lectores debemos meditar en estas características y preguntarnos, ¿alguna vez he rogado a Dios con la intensidad que en el libro de Jonás se muestra? ¿Alguna vez he buscado la presencia del Señor no por la vida física, porque aún la vida física perece? ¿Sabía usted eso? Yo puedo pedirle al Señor que me dé salud. ¿Y qué? ¿Viviremos para siempre? No. Todo eso se acaba, todo eso vuelve a tener un fin. Lázaro resucitó y ¿sabes dónde está hoy? Está muerto de nuevo. Hace miles de años. Así como alguien puede recuperar salud física, luego la vuelve a perder, así como alguien puede salir libre de la muerte misma, algún día morirá, no va a escapar de eso para siempre. Así que ni siquiera eso es suficientemente profundo. ¿Qué significa una oración profunda? Significa orar por aquello que resiste aún la muerte. Orar por aquello que puede prevalecer aún después de muerto. ¿Y qué es lo que hay más allá después de la muerte?
de la manera que está establecido para los hombres dos cosas. Hebreos, el autor de Hebreos dice, a los seres humanos los esperan dos cosas. Todos tenemos dos cosas infalibles, tenemos que enfrentarlas. Una, la muerte, y después de esto el juicio. Dos cosas nos quedan por delante. No es el título de la universidad, no es la casa que voy a comprar, no es el matrimonio que voy a realizar. Son solamente dos cosas que me esperan. A veces yo bromeando le decía a mi esposa, amor, tiene que, y ella un estilo muy colombiano me decía, tengo que morirme. Son dos cosas que me quedan, una de ellas es la muerte. Tengo que morirme, eso lo aprendí yo de una colombiana, ¿verdad? Que es ella. Tengo que morirme, dicen los colombianos. Es decir, hay una cosa que es obligatoria, la muerte. Y después de esto, dice la Biblia, el juicio. Hay algo que trasciende la muerte. Ciertamente no podemos llevarnos nada de esta tierra. Entonces, aprendamos a orar por cosas más profundas que las cosas de esta tierra. Y es mi alma y mi relación con el Dios que la creó. La comunión entre mi alma y el Dios eterno que me creó. ¿Has invocado el nombre de Dios por esto? ¿Has buscado el nombre del Señor por algo más que las cosas terrenas? Algo como esto, nuestra existencia más allá de la muerte, nuestra eternidad, nuestra comunión con Dios para siempre. Aquí hay, como digo yo siempre, miles de chupetas. O sea, cuando yo era niño vendían algo en la pulpería que se llamaba chupa chupa. Cuando usted llegaba donde el doctor y lo iba a inyectar, para que usted no estuviera tan enfocado en la inyección o para que se dejara inyectar, el doctor te daba una chupa chupa para entretenerte, para poder ejercer él su labor como médico. Me entretenía y me daba un dulce, un confite. Pues aquí el diablo, la vida en esta tierra, nuestra propia carnalidad nos ofrece muchas chupa chupas. Toma para que te entretengas. Toma para que no pienses en Dios. Toma para que no pienses en la eternidad. Pero aquel momento será decisivo, mi hermano. De aquel momento no podrás escapar. Tú puedes huir todo lo que quieras y un día lo verás a Él cara a cara. ¿Aguantarás ese día? ¿Quedarás de pie delante de Él? Ninguno en sus propias fuerzas podrá resistirlo. Todos delante de Él están destituidos de su gloria. Todos serán lanzados al lago de fuego, a menos de que Él mismo intervenga. Cuando el hombre se da cuenta de esto, recuerde, Efesios 2, 8 y 9, se lo cito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, paquete completo, no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando usted se da cuenta de eso, lo piensa, lo lleva hasta el final, últimas consecuencias, lo mejor que puede hacer es bajarse de la silla y decir, Dios, sálvame o perezco. Ya entiendo, o tú intervienes y me das vida eterna, o después de la muerte yo te veré y seré apartado de ti para siempre. Ten de mí misericordia. Por eso cantan, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Por eso se canta. Porque hay un reconocimiento de la condición perdida del hombre, de su distanciamiento entre Dios y Él, de su lejanía y del hecho de que está caminando rumbo a la muerte. Vaya conmigo a Deuteronomios 30, versos 18 al 20. Con Dios las cosas son sí o no. Deuteronomios 30, versos 18 al 20. Lo que le fue dicho al pueblo de Israel es algo que debería ponernos a pensar a nosotros. ¿Lo tienen? Yo les declaro hoy que ciertamente, que esto no es muy motivante que digamos, ¿qué dice? Yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. Y esta es la palabra de Dios. Yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. ¿Habían visto ese versículo alguna vez? Lo que es verdad para Israel es verdad para todo ser humano. Yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes
de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y si no hacían eso, ¿qué iban a hacer? Iban a perecer. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues. ¿Y de qué depende? ¿Va a clamar o lo va a ignorar? ¿Va a elevar la súplica? Jonás tenía la vida o la muerte delante de él. Los marineros tenían la vida o la muerte delante de él. Israel tenía la vida o la muerte delante de él. ¿Qué crees que tenemos nosotros delante también? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hagas eso. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debo hacer, pastor? Invoca al Señor tu Dios. Quizás te oyere y no perezcamos. Quizás nos escucha y alcancemos salvación. Ese llamado le ha sido dado a diferentes hombres a través de la Biblia. A un mago, el apóstol Pedro le dijo: clama al Señor, quizá tenga de ti misericordia. Y él dijo: no, oren ustedes por mí. Y la narrativa bíblica lo abandona, simplemente no nos cuenta más nada de ese mago llamado Simón. Nada. Pero Pedro le dijo: clama al Señor, quizá el Señor tenga de ti misericordia. Esas palabras son igualmente verdaderas para nosotros. ¿Te crees tú salvo por venir a la iglesia? ¿Te crees tú salvo por alguna oración que has hecho en el pasado? ¿Te crees salvo porque has sido bautizado? Recuerda, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es el Señor el que lo hace. El hombre tiene que clamar al Señor. La puerta de la salvación se abre solo por dentro. El único que podía rescatar a Jonás del vientre de ese pez era Dios, nada más. Jonás no podía hacer nada para que ese pez lo devolviera a la tierra, solamente el Señor. Jonás invocó el nombre de aquel, el único que podía rescatarlo. Y termina diciendo en la Biblia: entonces, no antes, sino hasta entonces, hasta que el hombre oró. El Dios que soberanamente salva, también soberanamente ha escogido la forma en que va a salvar, el medio que va a usar para salvarnos. Sí, es la fe, y esa fe se va a mostrar es de Dios y se va a mostrar en nosotros orando. Nosotros vamos a orar sentidamente, vamos a orar profundamente, y entonces, si no antes, el Señor mandará el pez a vomitar. Entonces, si no antes, nos sacará a nosotros de nuestra condición, nos dará un corazón nuevo, nos enseñará sus caminos. Me encanta el Salmo, busquémoslo de nuevo, el Salmo 86, donde leímos, ¿verdad? El Salmo 86, vamos a ver. Vean esta invocación y díganme si no es profunda. Mientras lo leíamos decía yo: mira, un ejemplo más. Yo, no queriendo agotarlos mucho, no he buscado todos los ejemplos posibles. Salmo 86, dice el verso 11: enséñame. Vea y dígame si esta oración no es profunda. Enséñame, oh Señor, tu camino. Salmo 86, 11. Enséñame tu camino, andaré en tu verdad. Luego, ¿qué dice? Unifica mi corazón. ¿Para qué? Para que tema tu nombre. Todavía recuerdo a un pastor que estaba predicando de esto. Unifica mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos jaloneados de muchas cosas. Una gran cantidad de pensamientos, de ideas, de deseos atraviesan nuestra mente. Y el único que puede unificar todo eso para que yo busque a Dios y solamente a Dios es el Señor. Y eso es una oración profunda, sentida y profunda. Unifica mi corazón, Señor, unifícalo. Mi amado, algunos de nosotros nos pasamos demasiado tiempo culpando a otros. Déjame decirte que tú no tendrás que darle cuentas a ese a quien culpas. Tú vas a tener que darle cuentas a Dios. Y delante de Dios nadie se justifica. Nadie.
Nadie puede decir, sabe Señor, yo no te busqué lo suficiente porque el pastor daba mal testimonio. El Señor va a decir, vea, el pastor déjemelo ahí, él está en la lista de espera. Ahora la situación es entre usted y yo. Nada más, nada más. Mi amado, cada uno de ustedes que están aquí, hijos, padres, abuelos, nietos, tíos, cada uno de ustedes necesita elevar la súplica del Salmo 86:11. Unifica mi corazón, Señor, para que yo te tema. Cada uno, cada uno. Esa es una situación entre usted y Dios. Siempre he dicho esto. No permitas que el mal testimonio de alguien te opaque quién es Cristo, porque tu dilema es entre Dios y tú, entre Cristo y tú, entre el Señor que te juzgará y tu propia alma. No permitas que otro opaque esa realidad y te pretendas justo por causa de la maldad de otro. Eso no puede ser. Necesitamos invocar el nombre de Dios y tratar él y yo, Dios y yo, en una conversación sentida y profunda. Sentida y profunda. Salmo 24, 3 al 5. Salmo 24, versos 3 al 5. ¿Lo tienen? Salmo 24, versos 3 al 5. Hay una serie de preguntas que tenemos que responder aquí. Salmo 24, versos 3 al 5. Después de la muerte es comunión con Dios o separación de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién subirá al monte del Señor? Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Oiga la declaración de quiénes. El de manos limpias. ¿Son sus manos limpias? No solo las manos. El de corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Cuando usted lo lee, debemos reconocer que ese no soy yo. Aquel a quien describe ese salmo no soy yo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estoy perdido, como Jonás en el vientre del pez, como los marineros con el barco a punto de quebrarse, con Deuteronomios diciendo, ciertamente perecerán, con Salmos diciendo, este es el hombre que va a entrar a mi ciudad santa, este es el que va a morar conmigo, el de corazón puro. ¿Quién es ese? No somos nosotros. Entonces solo queda una cosa: invoca al Señor tu Dios. Quizá Él se acuerde de nosotros y no perezcamos, porque de la forma en que está descrito no entraríamos. Pero la última característica de las súplicas en Jonás es que están dirigidas a Dios. Están dirigidas a Dios, al Padre eterno. Nos dice la Biblia lo siguiente. Voy a invitarlos a que vayan vamos a ver, aquí está Juan 14:13. Juan 14:13. Vean, este es el Evangelio. Hasta ahora, a raíz de las oraciones en el libro de Jonás, lo que encontramos es que estamos en el mar flotando y a punto de perecer, igual que los marineros o igual que Jonás en el fondo del mar, dentro del vientre de un pez, sin posibilidad alguna de que tengamos salvación. Pero ¿qué dice Juan 14:13? Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otras versiones dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. Y nosotros decimos, gracias Cristo, gracias Cristo, porque en mi condición de perdición, en mi condición de no calificar para morar con Dios para siempre, ante la necesidad de elevar una oración sentida y profunda y que Dios la escuche, dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que recuerda, así como Jonás invocó el nombre del Señor, nosotros estamos urgidos también de elevar nuestra oración a el único que puede salvarnos. En Juan 14:6 Jesús declaró eso: yo soy
Yo soy el único que puede abrir ese camino que para ti no existe. Por medio de la justicia de Cristo, yo me convierto en aquel hombre del Salmo, de manos limpias, de corazón puro. La justicia de Cristo me es dada a mí y yo puedo presentarla delante del Padre. Y mis pecados, esos fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Mi amado, nosotros debemos hablar con Dios en base a la verdad de la imputación de la justicia de Cristo sobre nosotros y del pecado nuestro puesto sobre Cristo en la cruz del Calvario. Es el único medio, es la única forma de recibir respuestas del trono de la gracia. La Biblia dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero Cristo dice: yo vine para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, una vida que va más allá de la muerte, algo que supera las puertas de la muerte, algo a lo que la muerte solamente le puede abrir la puerta y decir: pasa adelante y disfruta de la comunión con tu Padre Dios para siempre. No puedo impedírtelo, ni las puertas del infierno podrán impedir que haya una comunión entre el Padre Dios y su iglesia, las almas que el Padre está llamando. Así que recuerda, al examinar el libro de Jonás, encontramos invocaciones, súplicas, oraciones que son completamente llenas de sentimientos humanos, por varias razones. Una de ellas es que Dios ha iniciado la tormenta que ellos están sufriendo. Una de ellas es que Dios está moviendo sus vidas para que le clamen. La otra es que ellos se sienten perdidos, completamente en una condición de muerte. Dios interviene o ellos están acabados. La segunda característica de las súplicas de ellos es que son profundas. No están pidiendo por cosas vanas o pasajeras que la muerte destruye. Están pidiendo por aquello que solo Dios puede hacer y que les da vida. En el caso de Jonás y en el caso de los evangelios encontramos súplicas en torno a la salud, súplicas en torno a la resurrección de entre los muertos, porque eran circunstancias que en esos tiempos eran infranqueables a menos que Dios interviniera. Bueno, la resurrección sigue siendo así. Ningún médico te puede volver a dar vida, solamente Dios. Hoy en día las pastillas y los doctores han hecho pensar a muchos que ya no necesitamos a Dios. Ellos también tienen un límite. Ellos dependen completamente de la buena mano de Dios sobre tu vida. Pero hay algo que va mucho más allá de la vida en esta tierra, y es nuestra comunión con Dios para siempre. Eso es prioridad A. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Alguien se lo sabe? Pero busquen primero su reino y su justicia. Pero busquen primero. Otras versiones: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, esas vienen por añadidura. No te preocupes por el queso, ni las tortillas, nada de eso. Eso viene por añadidura. Eso el Señor lo da, Él sabe que lo necesitamos. Eso Él se lo da a los pajaritos del cielo. Tú trabaja, haz lo tuyo, encomiéndate al Señor y Él hará. En ese sentido, Él hará. En este sentido, busca primero el reino de Dios y su justicia. Estaba viendo un video de una gente en un gimnasio y de pronto una persona cae muerta. Ahí mismo. Cayó muerta haciendo sus ejercicios. Se acabó su vida. Ya no más. Le hicieron de todo lo que pudieron, no hubo forma. ¿Qué era primero? El reino de Dios y su justicia. Porque cuando la muerte llega, cuando la muerte toca la puerta, no importa la situación económica en la que estoy, no importa la condición física en la que estoy, no importa nada de esta tierra, ni siquiera la iglesia a la que voy. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Todas las demás cosas Dios sabrá darlas a su tiempo. Nosotros necesitamos por encima de todas las cosas una relación con Dios. Y para esto, la última característica: busca a Dios en el nombre de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad
Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Has buscado así al Señor, mi amado? ¿Has buscado así su nombre? Sentidamente, profundamente y a Dios solamente. Por medio de Cristo solamente. ¿Lo has hecho así? Hay algunos que tienen todo un kit de reparación. Dice un familiar mío, en el nombre de Dios Padre, de algún santo que ande por ahí desocupado. No necesita nada de ese paquete. No es necesario. Solo al Padre Dios en el nombre de Cristo. Nada más. Todos los demás santos están ocupados en rendirle la gloria al Dios del cielo, que es el único que la merece. Recuerda esto: oraciones sentidas, oraciones profundas, oraciones a Dios solamente. Son oraciones que en el libro de Jonás Dios escuchó. Vamos a orar.